Con esta actividad creo que comenzamos muy bien el año de organización del Círculo Colombiano de Música Contemporánea con actividades muy valiosas tanto por el lado del aspecto académico, del aspecto formativo, del aspecto técnico, tanto para intérpretes como compositores, así como también los dos eventos artísticos de altísima calidad. Creo que es algo que para el público bogotano es una situación, yo diría que francamente inusitada por la instrumentación tan especial, por el planteamiento artístico, por la diversidad de voces creativas que hubo. Entonces yo realmente quedo muy emocionado como gestor y como presidente actual del CCMC con este excelente inicio de actividades para 2023. Este concierto fue un verdadero aporte a la unión de culturas entre países que son muy lejanos. Es una pieza que gira en torno justamente a la palabra migración y a tener que resolver la música a través de la distancia y de tejer una relación del sonido a partir de la confianza y de la escucha. Se interpretó en manos de nada más y nada menos que de Vicente Moronte y de Ricardo Ribeiros, este dúo Bóes Migrantes, mi obra Frecuencias. Es una obra que trabaja las sonoridades similares a las de la estática radial. Y muy contento, una interpretación impecable, trabajar con ellos es una maravilla, muy contento porque también se aprende, la partitura no permaneció fija, la partitura mediante los ensayos con ellos fue cambiando porque es muy de respiraciones, entonces me llevo un gran aprendizaje de haber trabajado con ellos, los llevo realmente en el corazón. Acabamos de concluir la gira de proyecto Oboes Migrantes aquí en Bogotá, en Colombia, con la performance de Sonidos de Hermandad, que tuvimos la fortuna de hacer obras de compositores suizos, también de compositores colombianos que fueron seleccionados a través de un llamado de obras. 4 compositores colombianos le hicimos el estreno mundial de sus obras en el día de hoy.
Y estoy muy emocionada porque muchos colegas compusieron especialmente para este concierto y mi obra fue seleccionada en la convocatoria del Círculo Colombiano de Música Contemporánea. Le agradezco mucho a Vicente el compromiso, el buen intérprete, el profesionalismo, porque la obra salió maravillosa. Hoy, sábado 28 de enero, hemos terminado con este concierto, la segunda entrega de Sonidos de Hermandad, esta vez en el Museo Nacional de Colombia, aquí en Bogotá, nuestro Tour Suramérica 2023. Estamos muy contentos, ha sido realmente gratificante, ha sido una experiencia reveladora para nosotros como agrupación. Para esta ocasión realicé la pieza, como cada uno de nosotros era varios, en total ya éramos muchos, para oboe de amor y corno inglés. Fue una gran experiencia para la música contemporánea en Colombia, tener a oboes migrantes aquí durante toda la semana y concluir con este concierto. Mi profesor Heinz Holliger es el oboísta más conocido y yo intento un poco de representar también sus credos, ¿no? Y uno de los credos es la música contemporánea siendo interesante, nueva o refrescante. Me ha cabido muy bien. Uno que puede pensar, pues es una melodía y nada más, o es un poco de virtuosidad y nada más, le falta un piano, le falta una orquesta. No, en la música contemporánea el oboe es mucho. Tienes multifónicos, que son acordes que otros instrumentos no pueden hacer. Tienes muchos colores, tienes notas muy altas, tienes dinámica abundante. Entonces digo gracias por el concierto, me ha gustado muchísimo. Estamos ya pensando en nuevos proyectos para finales de este año 2023 y para inicio del año 2024, en el cual seguramente vamos a hacer una segunda entrega de Migrants, de Migrantes, de Migranten, con nuevas composiciones, compositores suizos y de otras latitudes del mundo. Así que muy contentos, nos despedimos de ustedes, hasta pronto.